sirve del título que está mencionado ahí como el asunto de la ponencia de artículos de investigación y la divulgación de conocimientos, ¿no? Ese es un enunciado más formal, pero en el fondo a lo que se está refiriendo en concreto es a este asunto tan importante en el contexto universitario, la escritura académica. Antes de tomar la decisión de estudiar algo relacionado con la educación, yo estaba apasionado por la literatura y creo que es un pendiente en mi vida. Una vez cuando lo comparto con la familia o los amigos, digo, no, hay un pendiente en mi vida. Yo había empezado por leer libros, por entrar en ese mundo tan maravilloso que es la literatura, muy jovencito, la poesía. Apenas había terminado el colegio y había publicado, porque en esos tiempos, en esas edades, había una pasión y un miedo al riesgo, no me dio riesgos en ese sentido. Hice la publicación del primer librito de poemas, pero lo había publicado. Y lo compartí, y bien apasionado, lo leía, lo declamaba o se relataba mis cuentos. Y cuando decidí estudiar literatura, fue mi mayor fiasco. Entré a la USA, que había sí, eminentes docentes que escribían, eran algunos escritores, algunos eran más críticos que escritores, pero yo no había podido aprender nada en el primer y segundo año a escribir. Solo leía, solo interpretaba lo que otros escribían. Y yo decidí, ¿cuándo voy a aprender a escribir? Me decepcioné tanto que abandoné la carrera, porque dije, no voy a salir escritor. Puesto que el docente dijo, no, aquí no se estudia para salir escritores, porque ya eso viene desde antes, o incluso está después de lo académico, y ahí se nombra a grandes escritores, premios Nobel, que se habla la academia. Dijeron, no, aquí lo que salimos son críticos, vamos a ser críticos del arte y de la literatura. Yo no quería ser crítico, porque había leído una frasecita de creo que es García Márquez, cuando dice, ¿quién es crítico? Crítico es aquel que ha fracasado en la literatura. Entonces yo no quería ser un fracasado en la literatura y decidí estudiar educación, porque mientras hacía mis actividades muy relacionadas con la literatura, con el arte, estaba con las artes escénicas, mis historias las realizaba, hacía títeres, tenía mi grupo de jóvenes que iban por los barrios y ahí tuve contacto con educación y me invitaron a dar clases en un colegio. Y creo que lo hice bien y me volvieron a invitar. Y entonces ahí se sorprendió. ¿Por qué no estudias pedagogía? En esos tiempos todavía era pedagogía. Y dije, bueno, de acuerdo. Me inscribí. Estaba en la etapa de transición. Se cambió la carrera de pedagogía de la a ciencias de la educación. Estudié ciencias de la educación. Y hasta hoy día es una de mis pasiones grandes, pero como les digo, me queda pendiente eso de la literatura. Y tiene que ver mucho incluso con lo que yo voy a compartir, porque voy a compartir desde la experiencia, sí, desde el conocimiento, sobre todo de la experiencia, el escribir, la pasión de escribir, pero también el trauma de escribir, porque tampoco es una cuestión tan sencilla, ¿no? Ahí está el asunto del hoja en blanco. ¿Cuántos nos ha pasado? Nos quedamos minutos, horas y a veces días y no podemos hacer una sola. En fin, hay tantas cosas para hablar sobre la escritura. Y en palabra mayor, cuando ya estamos en un contexto como la educación superior y las exigencias son más rigurosas, lo académico, no es lo mismo que escribir una carta, un poema, un cuento, una nota, no, va mucho más allá. Ustedes ya han pasado por esa experiencia, o están pasando por esa experiencia. En el pregrado han hecho una tesis o han hecho otro tipo de trabajo que ameritó escritura académica. Ahí se lo dice. Hay quienes han pasado más allá y otros han publicado. Presumo que hay gente que ya ha publicado. Entonces, ahora les toca un poquito ponerme al tanto de esto. Tengo la expectativa que al concluir este módulo, mínimamente vamos a tener una producción escrita. Yo les voy a hacer el reto, ojalá se anime, de
editar y publicar. Hay tantas formas ahora. Si no necesariamente va a ser en un formato así como las que tendría que hacerse para difundirlo afuera, por lo menos digitalmente lo podemos hacer y lo subimos. Pero si nos arriesgamos, incluso podemos imprimirlo y podemos, no sé, buscar apoyo de acá, de la institución, para hacer una presentación más formal. Es que la universidad tiene que producir. Si no produce, todavía no estamos en los niveles de exigencia de la universidad del siglo XXI, ¿no? Yo creo que sí. Ustedes sí. Si se animan, yo me animo. Bueno, mi nombre es Víctor Morán, una vez más. Soy pedagogo. Además de apasionarme la literatura, me apasiona la investigación. Soy apasionado de la investigación, trabajo casi todo el tiempo en eso, estoy muy metido en eso. Estoy haciendo algo postdoctorado donde tiene que ver con la investigación, por eso me animé. Pero también a veces quedan las frustraciones, les debe pasar a ustedes cuando hacen una maestría, un diplomado u otra carrera. Su expectativa es muy grande, pero de repente a medida que dicen, pero ¿y esto? ¿Y qué más? ¿Y no hay más? ¿Y todo? No, es que el asunto es de producir y construir, ¿no? Buenas noches. Entonces, todavía la sigo pensando, al final, ¿cuál es la situación de la educación superior en el siglo XXI? ¿Hacia dónde va? ¿Qué esperamos de eso? ¿Qué creemos que nos puede proporcionar la universidad? Cuando venimos del tema de la educación, de esa escuela, de sectora, cuando venido ya a Pablo Freire, ¿no? Acá le abrimos la cabeza y ahora queremos que nos llenen de conocimiento, de información, de ideas, de datos. Queremos tener aquí más o menos una enciclopedia, pero ya está superado eso. Entonces, cuando no hay, nos vamos con la cabeza supuestamente vacía. ¿No? Que nadie nos tiene que llenar, nosotros tenemos que producir y llenar esa cabeza para luego definir. Entonces, tal vez hay cosas que no vamos a lograr abordar. También el tiempo es corto para una temática tan compleja. Sin embargo, vamos a priorizar los aspectos esenciales para que salgamos con conocimiento y experiencia sobre escritura académica. Y algunos tienen más experiencia, entonces también lo van a compartir y van a fortalecer la que quieran. ¿Sí? Me gustaría conocerlos ahora ustedes, y como estamos en educación superior, entonces yo puedo hablar con facilidad y utilizar determinados conceptos, categorías pedagógicas, didácticas, porque sé que no vamos a entender. Sin embargo, si hay alguien que necesita por ahí algunas aclaraciones, pues con el mayor de los gustos. Voy a pedirles que además de presentarse, lo voy a apuntar, tengo aquí sus datos, pero voy a apuntar estos dos aspectos que me parecen muy importantes. ¿Cuál es la especialidad de ustedes? Se han metido en educación superior, pero no todos son pedagogos. ¿No? Por un lado. Por otro lado, ¿ejercen la docencia universitaria ya o todavía? Para mí es importante ese dato, porque tiene que ver también con la experiencia o el conocimiento sobre escritura. ¿Sí? Dos cosas importantes, entonces. Empecemos con el estudiante que llegó primero, aquí bien puntualito. Buenas noches a todos, todo un gusto, encantado de conocerlo. Bueno, yo me llamo Marcelo Soria, tengo 30 años de vida profesional, soy catedrático universitario, tengo más o menos 20 años de vida universitaria, desde muy joven. Soy sociólogo, tengo 7 especialidades, una maestría en Chile en gestión y educación superior. Esta es la segunda maestría que estoy realizando, que es pedagogía o educación superior. Entre las especialidades tengo una especialidad internacional en metodología de investigación científica, tengo otra en gobernaría de política con la cancha de Washington. Bueno, y entre otras, entre gobernaría de política, tengo educación a distancia. Bueno, todo lo referido más al tema pedagógico educativo y ya para el tema de proyectos. He sido asesor de tesis casi como unos 20 años que era asesor, tesis de pregrado, es decir, desde monografías, desde tesis de licenciatura, proyectos de grado, proyectos de maestría. Entonces, tengo algo de experiencia, ¿no? Pero sí, como siempre, hay errores, hay cosas que ir mejorando, no es dueño a mi señor de la verdad, ¿no? Después toca hacer tesis que están fuera de la expertise que tengo yo, pero sin embargo, aparte metodológica es muy fuerte. Aparte de contenido, siempre combinamos con profesores que son especialistas en el área. Y de esa manera es que vamos trabajando interdisciplinarmente, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Como verán, el licenciado Marcelo tiene una trayectoria bastante larga, con mucha experiencia y conocimiento. También vamos a echar mano suya para ir
enriqueciéndonos entre todos. Un gusto. Gracias. Bueno, usted, por favor. Quería repetir lo que dijo aquel compañero. Parece un trabalenguas, ¿sí? No me va a alcanzar el tiempo. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Lili Chacón Sánchez. Tengo una licenciatura en Derecho y una licenciatura en Inglés. Estoy ahora ejerciendo el Derecho, pero paralelamente a eso también dicto algunos talleres de capacitación para diferentes grupos. Y bueno, me interesa muchísimo. Tengo una especie de, como usted dice, dejó la literatura y tiene como ese pendiente. Lo mío sucede lo mismo con la educación. Yo en realidad estudié lingüística e idiomas por una cuestión de gusto, fuera de derecho. Yo quería siempre ser parte de la docencia y bueno, estoy ahora, recién después de mucho tiempo, encaminada nuevamente. Qué bueno, muchísimas gracias. Ya está entonces en la práctica docente. Sí. Qué bueno. ¿Usted, por favor? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luis Coca. Tengo dos licenciaturas. Una en Administración de Empresas, otra en Ingeniería Comercial. De aquí va varios diplomados. Y estoy ejerciendo actualmente la docencia en la Universidad Mayor de San Simón. Muy bien. Sí. Muy amable, gracias. ¿Usted? ¿Licenciado? Con ella. Usted, por favor. Mi nombre es Felicia Coca. Tengo varios cursos intermedios y el único terminado es el de licenciada en Derecho y estoy en el ejercicio libre. Y todo el tiempo ha sido una pasión para mí ser docente y desde que comencé no he podido ejercerla, por eso es que estoy Muy bien, muy amable, gracias. Ahora sí usted. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Yo soy docente de colegio, soy maestra, ya, y en parte soy abogada. Ejerzo ¿Cómo se llama, perdón? Mi nombre es Margarita Zambrana. Ejerzo 15 años de docente de maestra en colegio. Muy bien, muchas gracias. Por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Ángel Beizaga y soy abogado. ¿Experiencia docente todavía? Bien. Bueno, a ver, generalmente en los inicios pedagógicos, ¿no? Tanto desde el nivel inicial hasta el nivel superior, tienen un principio, el que los estudiantes tengan un conocimiento, un panorama del proceso que van a desarrollar, del camino que van a recorrer. Entonces es bueno, es bastante necesario, pero también es muy productivo, proporcionarles el plan de trabajo para que sepan, ¿no?, los elementos fundamentales. ¿Cuál va a ser el objetivo de este módulo? ¿Qué cosas vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles van a ser los resultados que van a ser, sobre todo, considerados para la evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa? En ese sentido, me permite pegar el resumen del plan académico del módulo, que generalmente se entrega siempre a la institución, junto con otros informes. Entonces, como es educación superior, ustedes siempre van a tener uno que elaborar y luego presentar. A ver, les dije que la denominación que se le ha dado a este módulo comprende fundamentalmente la escritura académica, que tiene que ver con artículos, la diversidad de artículos de investigación y que tienen carácter científico, y luego su divulgación, su socialización en cuanto a conocimientos. El objetivo de este módulo es analizar y comprender sobre todo los aspectos esenciales que sustentan teórica y metodológicamente la producción, la ponencia y divulgación de artículos de investigación en el contexto de la educación superior. A eso apuntamos. A eso fundamentalmente se van a dirigir los esfuerzos de ustedes y el mío. En cuanto a recursos materiales, tendrán textos y documentos de lectura especializada sobre todo
Algunos videos documentales de apoyo, trabajaremos con algunas fichas a nivel individual, a nivel grupal y sobre todo haremos uso de la plataforma virtual durante las 3 semanas que tenemos de duración. Algunas otras actividades que las vamos a realizar, grupos de discusión, trabajos colaborativos, desarrollaremos fichas, tendremos algunas exposiciones con un carácter más heurístico y dialógico, realizaremos análisis y discusiones, en fin. Y en la plataforma habrán algunas actividades de lecturas, de análisis, se elaborarán algunas tareas que serán subidas bajo un determinado calendario, se resolverán algunas actividades mediante guías de trabajo y habrá un foro virtual en el que ustedes estarán invitados a participar. En la evaluación, lo que se desearía es que ustedes logren ese objetivo, que es tener una comprensión teórica y conceptual respecto a lo que es la producción y divulgación de artículos de investigación. Asimismo, el editar y publicar los artículos producidos por ustedes en formato de libro impreso o digital. Si la situación económica no nos da, entonces podemos hacer una especie de folleto, aunque no sea fotocopiado, pero al final tenemos que materializar los resultados del trabajo que ustedes van a realizar. Ustedes van a terminar escribiendo un artículo, ¿no? Con todos los aspectos esenciales que vamos a desarrollar en la clase. Y la participación es importante, ¿no? Tanto en las sesiones presenciales como en el virtual. Yo los considero fundamentalmente para hacer la valoración que está pensado de la siguiente manera, ¿no? En el sistema que tiene el examen, actividades que comprende esto, son 30 puntos, un trabajo práctico, otros 30 puntos y un trabajo final 40 puntos, así está establecido las cartas de notas, ¿no? Supongo que sí es como trabajan en los demás módulos. Sí. Ya. Ahora, Más o menos. sobre esto, ¿tienen ustedes alguna consideración, tienen alguna duda, alguna idea, alguna propuesta? Antes de continuar de repente en el camino donde ya la tarea, Sí. quisiéramos aclarar que de aquí a 5 días tenemos un pendiente que es un trabajo del anterior docente y solamente para eso decirle que nos considere para que no nos vaya a dar una tarea tan próxima que puede ser, digamos, más mínimo de aquí a una semana y luego lo siguiente. O sea, su tarea primera puede darnos si considera usted de aquí para el domingo, para la otra semana o para el sábado, porque hasta viernes tenemos el plazo. Ya. Voy a tomar en cuenta eso. Yo entiendo esa situación, que no debiera darse, digamos. ¿Por qué? Porque está planificado, todos los módulos tienen la misma duración y en la plataforma hay unos plazos, ¿no? Sí, pero lo pone el docente. Sí, pero esos plazos están en función de la duración del módulo. Quiere decir que yo no podría, y no lo voy a hacer, cargarles trabajo para que lo tengan que resolver en el próximo módulo, digamos. No, por eso, pedagógico. no. Entonces, no es adecuado porque también el docente ha de tener que vivir la misma situación que quizás yo lo voy a sufrir. Sí, pero va a ser Pero, porque sí. nosotros no hemos tenido el tiempo suficiente Sí, y algunos compañeros no han venido y no hemos tenido el entendimiento con la docente puede ser. y estamos trabajando. Puede ser que haya tenido una ese confusión. trabajo. Ya, puede justificarse, digamos, en alguna medida. Es la única vez que nosotros estamos tropezando. Ya, perfecto. Entonces, pero yo con mi módulo voy a tratar de ser bien respetuoso. No quiero decir necesariamente bien estricto, sino tratar de que se cumpla en ese plazo para que ustedes se vayan libres al otro módulo y no tengan esa carga, esa tarea y que se la van a depositar al otro docente, ¿no? Toma en cuenta esa situación, ¿de acuerdo? Mi compañero no va porque todavía no, tampoco ellos lo han tomado en cuenta porque no lo han visto. Y no lo han visto en la elaboración porque ahí no están. Bien, además de eso, ¿qué otro asunto hay? Díganme, por favor, ¿cómo están manejando la plataforma? ¿Ustedes trabajan con regularidad? ¿Suben material, bajan material con regularidad? ¿Tienen dificultad? Ya, manejan las cosas. Sí, perdón, un poquito el tema de que, es decir, si tenemos un trabajo, no subir a la plataforma, sino que nos mandando los trabajos conforme la unidad 1 vamos avanzando, pero nos dan un tiempito
¿no? Sí, sí. Para aquello, pero no hay mucho problema, ¿no? Es sencillo. Ya. Le digo esto porque en otros lugares hay problemas más por el manejo técnico de la plataforma. No podían subir, se desfasaban, se cerraban, o lo hacían vía WhatsApp u otros medios, se nos dificultaba porque nuestro docente tiene que subir esos trabajos, en fin, pero ustedes tienen el conocimiento y ya tienen la habilidad para poder manejar la plataforma. Entonces yo no voy a tener problema porque les voy a subir paulatinamente también algunos materiales de apoyo. No los voy a saturar, no les he enviado mucho, lo necesario para dar inicio a estas sesiones. Pero en cada semana, a ver, el trabajo práctico lo van a hacer no en esta semana, lo van a hacer en 10 días. En ese lapso van a tener otro material de apoyo que les va, ¿no?, a orientar, les va a apoyar en las actividades. Y el trabajo final está pensado más o menos para 3 semanas, de aquí a 3 semanas. Cosa que estén libres para su próximo módulo y que el trabajo sea cualitativamente bien hecho, porque sabemos, somos estudiantes a última hora y ya no hacemos el trabajo como debería ser, ¿no? Entonces evitaremos eso. Doctor, por favor, voy a Claro que sí. abusar de su gentileza y voy a poner a consideración suya. Bueno, creo que es el caso único del mío. Yo tengo clases el día de mañana en la mañana y en la tarde. Con el debido respeto, si no está al respeto de nosotros, mucho menos a usted, por favor. Le pido, merecido un respeto que se merece usted y todos ellos, porque no es yo no voy a tener el derecho, no se tienen lo mismo. Yo tengo clase en la mañana y tengo clase en la tarde. Pedirle respetuosamente, tolerancia de todas maneras. Vuelvo al momento que tenga tiempo, pero el domingo todo el día, por favor, te insinúo. Claro, no hay problema, son imponderables que necesariamente lo tengo que comprender, está bien. No se llama, gracias. Bien, los espacios presenciales son claves, ¿no? Ustedes ya tienen formación pedagógica, entonces deben saber que lo virtual tiene sus grandes virtudes, pero no va a superar nunca la posibilidad de que las personas puedan verse, puedan escucharse, puedan estar cara a cara, puedan sentirse. Entonces, en estos espacios vamos a tratar lo más que podamos intercambiar criterios, ideas, puntos de vista. Aquí no es clase magistral, por si acaso, no es clase magistral. Estos espacios son de discusiones y de producciones. Tenemos que decir producción epistémica, producción de conocimiento. Y vamos a terminar la sesión el día domingo escribiendo, que ha de ser una primera experiencia de escritura en el nivel que vamos a llevar. Luego ustedes, al terminar el módulo, van a escribir y vamos a llegar a trabajar en equipo para publicar en lo posible. Entonces, es un espacio más casi taller. En el taller se participa, se produce, se trabaja. Obviamente se discute, se reflexiona. Y para leer hay tanto material, yo les voy a proporcionar, voy a subir a la plataforma. Entonces, más bien, lo que hay que hacer en estos casos es aprovechar al máximo para trabajar lo que no es posible muchas veces en las distancias, ¿no? Por más tecnología que hay cosas que no van a posibilitar eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Como ya tienen el plan, vamos a dar inicio y como el tema central tiene que ver con escritura, ahora yo necesito, porque es punto de partida para desarrollar todo esto, saber cuál es el nivel de conocimiento y experiencia en escritura académica de parte de ustedes. Han hecho una tesis, esa ya es una producción de palabra mayor, no todos hacen una tesis. ¿Tienen referencia cuántos? En el pregrado, solamente por ahora, en el pregrado. ¿Cuántos estudiantes que terminan plan de estudio a nivel del sistema universitario boliviano terminan haciendo tesis? Un 10% será más. ¿Esa científica? No hay conocimiento, pero miren, Por lo que eso, yo, los que perdón, terminan haciendo tesis. yo lo que considero es que lo que han aparecido las modalidades de graduación, ha habido una merma en eso. Ahora, en la época en la que nosotros hacíamos, del 100% que nos graduamos, el 10% defendía tesis, ¿no?, al año, y los demás quedamos como egresados. ¿Qué? ¿El láser es
19, 20 años, 30 años. 30 años atrás. Fíjense bien. No, pues, Oscila, hay varios estudios que se están haciendo ahora. sí, sí. Del total de estudiantes que terminan la universidad, entre el 13 al 15% en estos últimos años, de acuerdo a diferentes estudios que se han hecho, solo han logrado titularse. El resto está en calidad de, antes se decía egresado, incluso esa palabra ya se ha egresado, ya no existe. Es no titulado directamente. Entonces, y de este porcentaje, están todos los titulados, todas las modalidades. De este, vamos a decir 15%, que se convierte en un 100%, ¿cuántos hacen tesis, investigación científica? Yo calculo un 30% crítico. Durante del del 2014 al 2016, 3 años, es un estudio de los 3 años, tomé como referencia la UNSA por el siguiente criterio: entre la UNSA y la San Simón. ¿Quién es de la San Simón? ¿No? ¿Saben, no? Están como que permanentemente peleándose en los primeros puestos en el ranking latinoamericano y también en el mundial, aunque están arriba del 3000, ¿no? Del puesto 3000 están. Bueno, el ranking latinoamericano arriba del 300, pero el 330, 350 ya no importa. El asunto es que como referente tomé a la UNSA, que es supuestamente la primera universidad en Bolivia reconocida con estas cuestiones, pero fíjense, en la UNSA, el 17% de todos sus titulados ha hecho tesis, se han titulado bajo la modalidad de tesis, han hecho investigación. El resto no ha hecho investigación, se ha titulado pero no ha hecho investigación. Los que han hecho tesis han pasado por una parte de este proceso, han escrito con el rigor académico y científico que exige una tesis. Hay una parte. Pero tenemos un serio problema en la Universidad Boliviana que no se da en otras universidades del mundo. Termina la defensa de tesis, es empastado, se guarda en una biblioteca, se guarda en un espacio personal de la persona que defendió y a veces nadie más sabe de eso. Es decir, no se difunde, no se divulga, no se publica mucho menos. Entonces hay conocimientos desconocidos, es decir, no lo conoce la sociedad, no lo conocen las instituciones y ahí tenemos un serio problema como sistema ya. Y doctor, perdón, y todavía a ese tema hay muchas que son con honor, es decir, para mención a publicación y pese a eso. Pese a 98, 90 tesis publicadas. Sí, es cierto, con recomendaciones para publicar. Pero a la hora de pedir, de solicitar, no hay presupuesto, eso es lo primero, no hay presupuesto. No está dentro del POA, no está dentro de los planes, en fin, hay otro tipo de problemas, a veces más de carácter burocrático y hasta político, entonces, eso queda ahí. Miren que el problema de la escritura tiene que ver también con la opción de elegir hasta una modalidad, porque exigir tesis supone no solamente investigar, supone escribir. No es complejo hacer el trabajo de campo, ¿no? Es divertido, es agradable, es bonito. Entrevistar, encuestar, observar. Incluso hoy en día, ¿cómo facilita la tecnología, la informática para procesar datos cualitativos, datos cuantitativos? El asunto es que ahora sobre eso hay que trabajar. Sobre eso hay que pensar y hay que escribir. Entonces, no solo es leer, porque la lectura es un proceso menos complejo que la escritura. La escritura es un proceso mucho más complejo. Y como este problema viene de colegio, viene de escuela, los bachilleres entran a la universidad con serios problemas todavía hoy. Están en la última convocatoria que hubo en la Río San Moreno. De la cantidad de cupos que había, creo que eran como algo así como para 15.000, algo así. Ya. Resulta que la cantidad de gente que se ha postulado pues rebasaba 4 o 5 veces más, porque siempre pasa eso.
pero de acuerdo a lo que yo conozco como resultados y se hizo público por los medios, que ni siquiera se ha cubierto esa cantidad que estaba pensada, que sobró espacio. ¿Por qué? Porque se probaron. Entonces tuvieron que un poco ser más flexibles y a ver quiénes por lo menos han acercado a la media y les daremos el espacio, porque está quedando espacio. Y no solamente ese es el caso, la mayoría de las universidades en los exámenes de ingreso se aplican pruebas, ni siquiera son tan exigentes, pero son pruebas que tienen que ver mucho con lectura y escritura, pero de nivel académico. Y nuestros jóvenes no están preparados para esa situación. Entonces el problema de la escritura tiene que ver mucho desde cómo se inicia incluso el niño en la escritura. Hay quienes les gusta escribir, pero hay quienes no quieren saber de escribir. Es un trauma la escritura, es un castigo la escritura. Ustedes deben saber en el contexto más, sobre todo de la educación regular. La escritura antiguamente, desde viejos desastres, se ha utilizado como castigo. Ya se equivocó en la palabra, vamos a escribir 50 veces. Es un castigo. Hasta ahora todavía, ¿verdad? Ya. En esa hora vas a hacer 50 oraciones. Y ya no se le pasa, ya sufre, la mano duele. O sea, sigue, ¿no? Ese viejo principio de la educación tradicional. Con sangre, la letra entra. ¿Cómo es? La letra con sangre entra. Sigue doliendo, sigue conductismo puro, digamos. Pero no le gusta escribir, leer tampoco. Y además, perdón, no sé si ustedes se acuerdan de la caligrafía, Sí. nos hacían hacer, pero así, con una fuente, me acuerdo. Esos tiempos, No, ¿no? se acuerdan, caligrafía, ortografía, sintaxis, redacción, es arte. Sí. Pero también, digamos, de esos tiempos, ahora estas generaciones mayores, en el caso suyo, son los que quizás tienen desarrolladas unas capacidades justamente para la escritura, para estos aspectos, que si lo vemos en los jóvenes de hoy, ya es el otro extremo. Nos hemos ido al otro extremo. Ya no hay la exigencia, ya el celular. De los millones. Ya, nada de ortografía, nada de caligrafía, es el otro extremo. Estamos en una situación así, que solamente desde el estudio, mi punto de vista científico, se va a poder realmente comprender, explicar y resolver los muchos problemas que tiene la educación boliviana. Desde la investigación, desde estudios profundos, desde discusiones profundas, que no estén permeadas de cuestiones exageradamente ideológicas y políticas, porque la educación siempre es política, ¿no? siempre hay ideología, pero cuando se convierte en un panfleto, se convierte en un discurso de otra naturaleza y se desvirtúa la esencia de la educación, que sí es para liberar, pero se distorsiona, entonces creo que vamos a seguir con serios problemas que lo van a resolver los políticos o personas que no son necesariamente los que están en el campo de la educación. Esto ha ido pasando durante muchos años. En la anterior reforma, en la 1565, en el Ministerio de Educación eran muy pocos los que eran pedagogos o educadores. La mayoría eran profesionales de otros ámbitos y con responsabilidades muy importantes. Hoy no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Sí? Hoy en día son contados. Yo te conozco algunos amigos con los que habíamos estado trabajando en algún tiempo. Ellos están, pero el resto no lo conozco. No sé de dónde, pero no son profesionales en educación y se van discutiendo temas de educación. Sí. Perdón, me tocó a mí trabajar cuando llegué a Santa Cruz. Yo entré con concursos de mérito en Cochabamba, fui responsable de lo que era la organización, participación social y el SINDECAN, el sistema de medición educativa. Pues estamos hablando de la época del MNR, ¿no? Cuando estaba Tito de Vila como ministro. Bueno, la literatura que se utilizaba en modelos antillana, cuando tenía sus pros y sus contras como todo. Pero lo que preocupaba en el caso nuestro aquí es educar el tema de medir la calidad educativa. Pero la medición de la calidad educativa no se hace en una prueba, ¿no? Es un documento donde tú puedas medir la suma, la resta, la multiplicación, el razonamiento lógico, etcétera, etcétera. Sino, no se precisaba y no era una precisión ni cualitativa ni cuantitativa con el cual se pueda medir la calidad educativa en el sentido académico,
¿no? El tema de la escritura, razonamiento lógico, matemática, entonces, como quedó un vacío, un globo inflado, sí, que creo que todavía con esta nueva reforma educativa, con la de León, que tiene cosas muy importantes, sobre todo el conocer, saber hacer y demás, Y decidir. es una exquisitez a juicio mío, pero lo están, yo creo que la implementación, como dice usted, desde el problema de la doctrina, es donde le está castrando el derecho a esa libertad, esa cátedra abierta, como debería ser, de hecho, este modelo, presumo, se voy a equivocar. Sí, sí. El problema es bien complejo y es de larga data, es histórico, es sociohistórico el problema. Y por eso merita que no solamente, claro, los educadores, pedagogos lo discutan, lo analicen y busquen resolver, pero deben estar. O sea, nosotros tenemos que estar, tenemos que discutir. Si bien no vamos a hablar tanto de la educación regular, de educación superior, que no está en las mejores situaciones. La educación superior en Bolivia, en Latinoamérica y en parte del mundo está en crisis en este momento. Y yo creo que es producto de la educación básica donde fueron preparados. Eso. Bien, voy a apuntar lo siguiente. Esto quiere decir conocimiento teórico. Voy a usar esta escalita. A, B, C. ¿Qué quiere decir? Me estoy refiriendo a esto, sobre escritura académica. ¿Cuál es el nivel de conocimiento teórico que ustedes conocen? Es decir, ¿no? A partir de las lecturas, de cursos, de formación, de capacitación que hayan hecho. Sobre todo la parte teórica, el manejo teórico conceptual sobre escritura, que pueden ustedes haber quizás realizado y que en este mismo módulo incluso puede ser rebasado por el conocimiento que ustedes tengan. Vamos a ver, el A quiere decir que tiene alto conocimiento teórico conceptual sobre escritura académica. Acá que es medio, pero acá que es bajo casi nada, digamos, ¿no? Ustedes han estado quizás interesados en profundizar otros ámbitos, no necesariamente la escritura académica. Primero vemos esto. A ver, yo voy punteando de acuerdo a lo que ustedes me digan. Ustedes ya saben. Si tienen alto conocimiento teórico conceptual sobre escritura académica, me dicen A, yo apunto A. Si me dicen C, yo apunto C. C quiere decir bajo, casi nada. Esto quiere decir más o menos, medio. Y este quiere decir alto, que tiene un alto conocimiento. ¿Empezamos? Bien. Entonces, por favor, usted, ¿cómo se llama? ¿A mí? Sí. Lili. Lili. A, B o C, sobre el conocimiento teórico conceptual en relación a la escritura académica. Lo suyo. B. B. Está acá usted. Perfecto. ¿Usted? B. B también. Bien. ¿Tras? C. C. ¿Usted? C. C. Muy bien. ¿Usted? El C. C. ¿Usted? Sí. C. Ajá. Entonces quiere decir que El A. A. Perfecto. Perfecto. Pero también hay este otro. Es la experiencia práctica. Puede que no sean tan teóricos, pero en la práctica sí ustedes han escrito, ya están publicadas cosas. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, desde publicar cosas quizás sencillas, pequeñas, hasta haber publicado en formatos bastante grandes, en revistas reconocidas o en otro tipo de instituciones. A ver, ¿cuál es el nivel de sus experiencias prácticas? Lo mismo, si han publicado bastante material, entonces A. Si han publicado algunas cosas, B. Si hasta el momento no publicaron nada, vamos a C. Empezamos por allá. Sí. C. Bueno, no sé, porque tenía cosas que no publiqué. C. Quisiera decir D, pero C. Perfecto. Tengo mi proyectado. B. 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 Muy bien. Tenemos dos casos. Si un poquito nos dicen qué es lo que como experiencia tienen, qué hicieron, cuéntenos un poquito, a ver.
Escribía para la columna del diario La Patria, estaba en la universidad. Ya saliendo de la universidad, en este tiempo, ya tengo 2 escritos en revista. Perfecto. ¿Qué tipo de revistas? Revista científica de Derecho, una de Derecho Penal. Una está en Manual de Criminología, que es una revista española, y Letis Perú, que es una revista peruana. Incluso yo me animaría a decir que usted está en este proceso. Acá está, yendo para este lado. Bien, gracias. ¿Y usted también? A ver. Bueno, yo tengo 2 manuales, uno de Sociología del Derecho, Filosofía del Derecho. Ajá. Tengo publicaciones en revistas especializadas sobre tema organizacional, sobre medio ambiente. Soy coautor de un libro de investigación que hemos hecho con CICA acerca de lo que es jóvenes indígenas originarios campesinos, sueños y expectativas en 5 regiones del país. Y bueno, eso. Y algunas otras que ya no... Yo lo pongo acá, claro, por esos trabajos. Y sin contar las infinidad de tesis que hemos trabajado. Eso, las tesis también, solo que no han sido publicadas, ¿no? Pero han sido escritas y hay una exigencia desde pasar por la revisión del tutor, un tribunal y todo aquello. Entonces es más una producción de carácter científico. Bueno, a ver, quiere decir que yo voy a tener que en algunos casos un poco empezar desde, no desde cero, por supuesto que no, pero desde un poco más abajo para no perder, para no tenernos un poco ahí perdidos en las nubes, ¿no? Entonces, cosa que yo les voy a pedir un poquito de tolerancia porque ustedes tienen experiencia sobre este asunto, hay muchas cosas que incluso podrían ustedes aportarnos. Sin embargo, siempre hay elementos nuevos, aspectos diferentes tal vez que podríamos seguir retomando porque es un proceso histórico. Esto no hay un solo estilo ni un solo modelo de escritura, permanentemente se van reconstruyendo, se van reconfigurando las cosas. Ahora con la tecnología, el asunto de la tecnología, lo digital, tiene que ver bastante ahora con la escritura y con la publicación también. Bueno, ahora, ¿ustedes han leído alguna vez a Jorge Luis Borges? Sí. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Alguien lo leyó, además de ella? ¿Usted lo leyó? ¿Lo escuchó? ¿Supo algo de él? Bueno, sí. Por supuesto, latinoamericanos, podríamos leerlo. Tal vez no haya sido de su gusto, de su agrado, porque él tenía también una particularidad en su manera de escribir y de pensar, ¿no? Era bastante profundo y en relación a otros literatos o escritores, ¿no? Algunos preferían leerlos a quienes eran un poco más didácticos, un poco más claritos, que no nos llevaban a tantos laberintos y nos dejaban abandonados ahí para entender dónde estamos. Y la complejidad, doctor, perdón, es escribir una novela, un libro como el caso de Ernesto Sabato, El túnel, Sí. o escribir como Nietzsche, ¿no? Son pues distintos estilos, distintos enfoques, ¿no? Por supuesto. Por eso el público también, al cual está dirigido, digerido, yo estoy pensando en Está con hambre, ¿no? Más ratito vamos a cenar, ¿no? Unos bocaditos de aire. O perdón, Yo no a veces no me un amigo. Bueno, de manera genérica, de manera muy genérica, la escritura o el acto de escribir se materializa en algo y hasta el momento el libro como que es lo más representativo, ¿sí? Dentro de la producción cultural, literaria, incluso científica, es el libro. Escribir por eso un libro no es lo mismo que escribir una carta o un poema o un cuento o un informe e incluso un artículo. Entonces, Borges, por eso muy a propósito lo traje acá a discusión de ustedes, no solamente escribió literatura, él cruzó, así como estaban cruzando del B
de la literatura a la ciencia, de la ciencia a la filosofía, porque este hombre era polifacético, tenía todo esto. Y además era historiador, o sea, manejaba la historia, muchos componentes, muchos elementos que hacen que realmente lo que él ha escrito tenga el valor que se le ha dado. Yo les invito a leer un fragmento a propósito de lo que él habla de los libros. Un apasionado de los libros habla de los libros. Por favor, síganse de vuelta. Buenos días nuevamente a todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y poder compartir algunas ideas. Era el año 1997 y yo llegaba a California, a la Universidad de Berkeley, como van a ver aquí, lleno de ideas, con una beca Fulbright, y pensando en que estaba armándome a una universidad que tenía premios Nobel, que tenía muchas patentes, estaba muy vinculada con el desarrollo tecnológico, con la innovación, que había sido la casa, por ejemplo, de Steve Wozniak, que como sabemos es un ingeniero, cofundador y tecnólogo de Apple, etc. Y venía ya de una cierta trayectoria universitaria, en la universidad, como dijo José Luis, en La Plata, luego una maestría en Holanda, en Delft, y ahora en Berkeley. Sin embargo, cuando llegué, una de las cosas que más me llamó la atención fue este edificio que ven acá. Este edificio es la biblioteca de la Universidad de Berkeley, es el hall principal. En realidad en el campus hay 18 bibliotecas, todas vinculadas incluso subterráneamente. Pero lo que llamó para mí la atención mucho fue cuando me explicaron que en esta biblioteca hay más de 10 millones de libros y que si además no encuentro en esta biblioteca lo que necesito para desarrollar mis ideas, hay un acuerdo con las principales universidades del país, Estados Unidos, y en menos de 48 horas puedo acceder a los libros de las otras universidades. Entonces, empecé en ese momento a tomar conciencia la relevancia que tiene esa institución, que es la universidad, en el desarrollo de los países avanzados. Y de ahí en más, por supuesto, he ido haciendo más experiencias, pero ahora pensando en compartir con ustedes estas ideas, no pude más que compartir esta foto con ustedes. Y eso es porque lo que yo pienso, y muchos pensamos, es que la universidad es el resultado del esfuerzo, como vamos a ver ahora, de décadas, pero no de décadas, sino de la suma de décadas en cientos y miles de años, y es la institución superior de la educación. En el siglo XXI, el principal activo nuestro, de todos, es el conocimiento. Sin embargo, lo que vemos es que la universidad, tal vez la que tenemos hoy mayoritariamente, está descalzada con algunos aspectos de la realidad. Por eso me gustó mucho la charla de Mariano hoy más temprano, porque creo que marcó un poco esa línea. Y yo no soy el único que piensa eso, sino que armando estas ideas me di cuenta que este es un diagnóstico general, compartido por muchos. Esta es la tapa de la revista The Economist de julio de este año, y el título principal es Reinventando las universidades. No está hablando de Litva, no solamente de Litva, diría yo, ni de la Argentina, sino de las principales universidades, entre las que también se encuentra Litva, del mundo. Está hablando de reinventar la universidad. Si seguimos buceando en el debate actual, vamos a encontrar que también los académicos están pensando lo mismo. Por ejemplo, Christensen, de Harvard, acaba de publicar un libro, que tiene un año más o menos, sobre que la nueva universidad tiene que ser una universidad que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que promover la innovación. Y si ustedes leen ahí abajo la bajada del título, él propone, y tal vez tenga sentido, que lo tiene que hacer de adentro hacia afuera. Es la misma universidad
la que tiene que ser capaz de repensarse. Más recientemente, y esta etapa tiene 10 días, que es de mediados de la semana pasada, la revista Nature vuelve a poner el punto en el debate y dice: experimentando con la universidad, el experimento de las universidades en el mundo. El mensaje es: las universidades no van a ser como son hoy, ya están dejando de serlo. ¿Y por qué? Uno se pregunta. Bueno, ¿por qué? Por muchas razones seguramente, y muchas de esas razones las conocemos todos. Una primera es porque es habitual en los diálogos actuales que la gente se pregunte ¿para qué ir a la universidad? ¿Es necesario ir a la universidad hoy? ¿Qué gano en la universidad? ¿La universidad me enseña a ser creativo? Si yo tengo que ser alguien que propone cosas nuevas, si yo quiero proponer cosas nuevas, hacer cosas nuevas, ¿ese es el ámbito donde lo puedo desarrollar? Si en definitiva muchos de los innovadores que conocemos, algunos de los más emblemáticos, han dejado las universidades, no han concluido sus títulos. Hoy veíamos a varios: Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, muchos conocemos, no terminan las universidades. Otro paradigma actual de la información: no estamos en una época en la cual el contenido está disponible, no está toda la información en la web. En definitiva, este paradigma, la revolución tecnológica, la revolución digital, no va a cambiar o no cambió ya las universidades. Y en última instancia, ¿las universidades hoy son un motor de innovación de la sociedad o no? Bueno, para avanzar en eso, yo creo que se pueden identificar 3 vectores básicos en este debate de la disrupción sobre la educación superior. El primer vector, y más obvio, es el vector tecnológico. Y la realidad es que hoy la tecnología es una disrupción en las industrias. Pensemos en muchas de las industrias que ya han sido cambiadas: la de los medios, la del entretenimiento, y las que van a ser cambiadas: la de la medicina, la de la construcción, la de la movilidad, cómo van a ser las ciudades, etc. El segundo eje es el eje de los valores. Todos nosotros, gracias a la información, pero también a la misma experiencia del siglo XX, las cosas que hemos hecho bien y que hemos hecho mal, hemos ido construyendo valores distintos a de las últimas décadas. Y apostamos y creemos en una vida distinta, con un balance distinto de actividades, con una priorización distinta de cómo queremos que sea el mundo. Y en ese vector está el mismo objetivo de las universidades. Entonces aparecen varias preguntas que son relevantes. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las universidades del futuro? El sistema universitario del futuro estará liderado por unas pocas universidades que realmente sean las que generan el contenido y otros que solamente tomen el contenido de esas universidades, o no. En última instancia, ¿cómo vamos a aprender nosotros y nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer que seamos capaces de tener nuevas cosas en la cabeza y que esas cosas puedan modificar la realidad? La universidad fue clave en eso, seguirá siéndolo. Entonces, para pensar en eso, yo creo que es importante ir hacia atrás y darnos una idea de qué significó la universidad como institución. Entonces, si uno va hacia atrás, no le queda otra que identificar un momento que fue un momento idílico en el desarrollo de la humanidad, que es el momento de los griegos. En definitiva, no exactamente la universidad, pero sí la academia. Y ese momento, en función de lo que sabemos, fue un momento bastante particular, porque fue un momento en el cual se dieron las condiciones para que las personas empiecen a pensar más allá de la vida diaria en grandes cuestiones de la sociedad, en grandes cuestiones de la humanidad. Y lo han hecho tan bien en ese momento que muchas de esas preguntas hoy son relevantes, siguen siendo relevantes. Entonces, ahí hay un modelo inicial. Ahora, ¿cómo fue la historia de la universidad? Luego de ese modelo, 400 a.C., pasó mucho tiempo, pasaron más de 900 años, donde la humanidad se sumergió, digamos, después del Imperio Romano, en la Edad Media, en el origen de la Edad Media. Y parte de ese conocimiento quedó recluido, previo a las universidades, hasta que hay un momento en el cual, básicamente porque se redescubren las escrituras de Aristóteles, se vuelve la idea de que lo importante es empezar a pensar cosas. Y arranca la primera universidad, por lo menos en Occidente, que se identifica que es Bolonia, y que tiene el mismo modelo. Es un modelo en el cual no existían inicialmente esos edificios, pero sí la idea de discípulos que eligen maestros y que incluso los discípulos financian a los maestros para pensarlo. Y eso empieza a significar un movimiento global. Entonces vemos ahí que en España y en Inglaterra aparecen las principales universidades que siguen hasta hoy.
En América tenemos universidades muy reconocidas, emblemáticas, como Harvard, 1636, y en realidad en todo el continente sucede algo parecido. La universidad más antigua, de hecho, de América es la universidad que está en Lima, que se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, y es de 1551. Y muy poquito después de eso se funda la Universidad de Córdoba en 1613. Y de ahí lo llevo rápidamente a un movimiento que es clave porque es paradigmático, que es la reforma de 1918 y que se da en la Universidad de Córdoba. Entonces ahí lo que sucede es que la universidad se consolida, sobre todo en nuestra región, como un factor de progreso. Sale del ámbito religioso y de los credos y aparece como un factor de progreso. Y tiene un enorme éxito. Entonces estamos contando una historia de éxito con un cambio importante. Ahí me gustaría llegar al presente. Como ven, la universidad se consolida en 1100 y empieza a crecer fuertemente. Ahora, hoy estamos frente a una universidad que es una institución vinculada con la educación, pero que no necesariamente es la educación. Entonces lo que vemos es que hay un movimiento muy grande de nuevas propuestas de aprender. Entonces fíjense que ustedes ven la curva allí, está marcado cómo aumenta la cantidad de propuestas online. Ahí están los alumnos online y ven dos de las propuestas posibles. Una es Coursera, creada recientemente, 2012, más de 10 millones de usuarios, más de 400 cursos, ¿no? Por supuesto que es un experimento, por supuesto que la tasa de finalización de los cursos es baja hoy, poco por ciento, pero es un experimento en marcha y un experimento con altísimo potencial. Entonces la pregunta es, ¿qué evolucionó en la institución de la universidad en los últimos siglos? Bueno, evolucionaron tres cosas. Una, la universidad inicial era para pocos, era una universidad aristocrática y era para pensar cuestiones de fondo de la vida. Y eso cambió fuertemente. La revolución industrial la transformó realmente en una institución de relevancia económica, pero para un mundo mucho más estático. Educar profesiones que con ese conocimiento podamos salir y trabajar en un mercado más o menos imaginable. Ese cambio viene dándose. El segundo cambio es que la universidad salió de la Torre de Marfil. Cada vez más se involucró con la actividad económica y con mezclarse con la realidad de las sociedades. Pero hay un último cambio que se va a sumar a esos tres, que es posiblemente mucho más potente aún y nos lleve a un nuevo paradigma, que es el cambio de cómo aprender. Y ese tal vez es el que todavía en la universidad no termina de entender. Entonces pensemos un poco por qué eso es importante. Bueno, a mí me parece que una figura que resume claramente por qué eso es importante es esta que estamos viendo aquí. Porque hay una relación, y a esta altura bastante conocida, entre la riqueza de una sociedad y su capacidad de innovar. Entonces lo que ven acá es que esa curva no es una curva lineal. Es una curva, como ven ahí, tiene una figura tipo exponencial, y que cuando uno más sabe innovar, más rico es. Y los países en el mundo se agrupan en tres grandes grupos. Como ven ahí, hay países avanzados, son los países más ricos y más innovadores, y esos países tienen universidades que generalmente están rankeadas entre las 80 mejores del mundo. Después hay un segundo grupo de países, que son los países que están aprendiendo, digamos. Y esos países que ustedes ven en ese círculo, si uno ve sus universidades, están rankeadas mayormente entre las 200 primeras. Y finalmente hay un tercer grupo, que es el grupo de los países retrasados, que más bien habría que mencionarlos como retrasándose, porque todo el tiempo se están alejando de las posibilidades de avanzar y de innovar, que son aquellos que tienen universidades que en promedio clasifican en las últimas posiciones de la tabla, más de 200. Y yo haría un punto especial en qué es lo que está pasando ahora en el mundo. Lo que está pasando ahora en el mundo es que, por ejemplo, China e India están haciendo el salto de haber estado en el grupo de los retrasados, pasar al grupo de los que están aprendiendo y finalmente incluso acceder al grupo de los avanzados. Entonces fíjense dos ejemplos ahí. Uno es la Universidad Tecnológica de Shanghái, que en los últimos 10 años pasa de la posición 130 a la posición 30 en términos de sus universidades. El Instituto Tecnológico de Corea, que en los últimos 10 años pasa de la posición 200 a la posición 50. Y como ustedes pueden apreciar, América Latina, nuestro continente, sigue dentro del círculo de los países retrasándose. Entonces, ¿cuál es el mapa mental que surge cuando uno hace un análisis de esto? Bueno, el mapa mental es que las universidades hasta el presente han establecido su
modo de actuar en 4 dimensiones. Una es capacitar, es decir, educar propiamente dicha. La otra es crear conocimiento o innovar. La tercera es la extensión, que es tener un impacto en su propia comunidad. Y la cuarta es la transferencia, es decir, darle elementos básicamente a las empresas para que sean más productivas y para que innoven. Bueno, la región en la que nosotros estamos tiene muy buenas universidades en el cuadrante inferior izquierdo, que es propio del paradigma que existió desde la reforma del 18 hasta hace muy poco. Y realmente ahí nosotros tenemos y hemos tenido universidades de primer nivel, toda la región, no solo la Argentina. Pero ¿qué está pasando en el mundo hoy? Bueno, lo que está pasando es que desde distintos orígenes empiezan a haber propuestas en los cuadrantes que están en la sección superior de este diagrama. Y esas propuestas, como ven, tienen por un lado instituciones totalmente reconocidas, por ejemplo MIT, las que están en rojo en el cuadrante superior derecho, por ejemplo MIT con el Media Lab, una parte importante y muy innovadora de MIT, que tiene hoy por directora Joy Ito, siendo Joy Ito no ya una persona que no tiene un título de posgrado, sino una persona que no tiene un título de grado. Y no podemos dudar que dirige una parte importante de una organización, tal vez la parte más innovadora en términos de disrupción de esa organización. Lo mismo pasa con la D-School, la Design School de Stanford, que se acaba de fundar hace un par de años y tiene como propuesta ser una alternativa a la escuela de negocios. La escuela de negocios focalizada en un mundo con instituciones existentes y en crear básicamente los gerentes o aquellos que van a conducir esas instituciones. La escuela de design focalizada en crear nuevas instituciones y en crear nuevas cosas que no existen hoy, nuevas organizaciones que no existen. Después en el grupo azul tienen universidades que eran existentes en países que estaban atrasados y que lograron así mismo cambiarse hacia universidades innovadoras. Y ahí hay 2 ejemplos que son emblemáticos. Uno es el Technion de Israel. Ustedes conocen el fenómeno de Israel, de Startup Nation de Israel. Bueno, el Technion existía antes de que exista Israel. Y el Technion se transforma en el motor y el principal generador de empresas innovadoras dentro del país. El otro es el Instituto de Tecnología de Corea. Comparar a la Argentina con Corea o América Latina con Corea es realmente entender el potencial que ha tenido esa universidad en el cambio de ese país. Y luego tenemos las propuestas académicas de formación, que nos llevan a pensar en cosas totalmente disruptivas, como aulas virtuales, bueno, cursos de los mejores del mundo, y por qué no empresas nuevas que no son universidades, pero que van a poder ofrecer propuestas de educación y capacitación, por ejemplo Google u otras. Entonces la pregunta es, bueno, pero vamos entonces hacia qué modelo, qué es lo que tenemos que pensar. Bueno, y acá está lo que yo creo que seguro está dentro de la propuesta y donde pasa parte de nuestro desafío, y es que las universidades del futuro definitivamente van a seguir existiendo. Tal vez no las mismas que conocemos hoy, tal vez algunas no entiendan los paradigmas y queden fuera. Las que lo entiendan seguro van a cumplir con algunos de estos requisitos. Uno es que van a ser muy buenas en el conocimiento básico. Nada reemplaza a que te enseñen a pensar. Nada reemplaza a que entiendas qué es lo básico de pensar analíticamente un tema. Conocimiento básico es clave. La segunda es el pensamiento crítico, generar ideas distintas, ser capaz de proponer cosas que otro no propuso. Y eso es clave y ninguna pantalla va a ser posible de transmitir esa experiencia. La tercera es enseñar a innovar, crear un ámbito en el cual se puedan probar las cosas, efectivamente se puedan hacer prototipos que luego eventualmente puedan salir a la realidad y tener o no éxito en el mundo real. En ese sentido, las universidades van a tener que dejar de mirarse a sí mismas y empezar a mirar desafíos y problemas concretos. En eso cumple un clavo el vínculo con el sector privado. Entonces las universidades en todas las regiones del mundo, la nuestra, ¿existirán? ¿Tendremos universidades? ¿Cuáles van a ser? Definitivamente sí, como dije recién, porque tienen que hacer eso que acabo de marcar y seguramente algunas otras cosas que pensemos, pero además porque nada va a reemplazar el potencial de las universidades en términos de su comunidad. Uno innova con otras personas, en relación a otras personas. Nada va a reemplazar el rol de la universidad, generando calidad, estableciendo que las cosas realmente son lo que se dice que deben ser. El aprender haciendo es uno de los paradigmas clave a los cuales va a tener que cambiar la universidad, orientarse a los problemas relevantes y finalmente lograr cambiar a las personas. Hubo una encuesta en Harvard que a mí me hizo pensar mucho. Se le preguntó a los principales donantes de Harvard por qué dan plata a Harvard. Y los principales donantes, la mayoría de ellos respondieron
porque Harvard tuvo algunos profesores que cambiaron mi vida y me permitieron ser quien soy. Y lo más interesante fue que cuando vieron cuáles eran esos profesores, eran pocos profesores. De manera que una universidad también tiene que lograr tener una comunidad bien elegida de personas que logran cambiar la vida de otras personas. Y habrá que pensar cómo medir eso, medir el impacto no solo en calidad académica, no solo en empleabilidad, sino en cuántos empleos innovadores son capaces de crear aquellos que pasaron por estas universidades. Entonces, mi último mensaje, que lo que yo estoy proponiendo es que necesitamos una nueva reforma universitaria. Y lo digo porque pienso que estamos en el mejor lugar posible para innovar. ¿Por qué? Porque la innovación surge de la necesidad y nosotros tenemos desafíos, pero también requiere de mercados, y los próximos mercados van a ser la base de la pirámide. Esos son los países en vías de desarrollo, allí estamos nosotros. Por último, requiere de capital humano, y nosotros tenemos capital humano, de inventiva y de creatividad. La pregunta es, ¿seremos capaces de modificar a la universidad luego de tantos años y transformarla de una universidad pensada para el paradigma industrial a una universidad pensada para el paradigma postindustrial, pensada para la innovación? Veremos si podemos hacerlo. Gracias. ¿Qué tal? Reflexivo, muy reflexivo. Nos da diferentes posibilidades de escribir sobre algo, ¿no? Porque hay tantos puntos temáticos interesantes y ustedes están en la libertad de elegir uno y escribir entre 3 a 4 párrafos, con libertad. Ahora mismo, en este momento. 3 o 4 párrafos. 3 a 4 párrafos, ¿sí? Para mañana.